Por eso la demora, igual venía hiper apurada y agitada. Bueno, la importancia de María Magdalena Dammasa, preferimos llamarla Macacha, el apodo más cortito, Güemes, es hiper relevante porque en esa época ella nace en 1787, sagitariana, un 11 de diciembre. Datos, por lo menos para mí, desde la mirada de color, fuertes, potentes, ¿sí? Comunica fe absoluta, es la mejor amiga de su hermano, ¿sí? No es la hermana abnegada, sino que va a ser la co-creadora del sistema de inteligencia más importante que tuvimos en Latinoamérica, por lo menos. A ver, ustedes me pueden corregir, que son los que la tienen más atada. Este, de, que constó justamente en este rol de invisibilidad que hemos tenido las mujeres durante mucho tiempo. Yo hace un tiempo atrás, cuando tuvimos el primer seminario sobre caudillos federales y se me ocurrió preparar a Macacha Güemes, decía que estaba mirando con mis hijos El laberinto del fauno. No sé si alguna lo tiene visto. Bueno, pero me pareció tan contundente. Dije, esto lo muestran acá, pero esto lo hizo Macacha. Aprovechar ese rol de las mujeres como adorno, las mujeres patricias y como servidumbre, lavanderas, cocineras y demás, para tener el sistema de inteligencia más importante que tuvieron, que fue las bomberas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras mujeres patricias se acercaban de repente a los oficiales realistas y demás, ¿sí? Yo me los imagino a ellos sacando pecho, total, estas que entienden, y ellas entendían todo. Fueron tomando datos, lo mismo con las personas que pertenecían a la servidumbre, que se pasaban los datos en el borde de la falda, entre la canasta de pan, y de esa manera fueron creando la red de inteligencia más importante que tuvimos y soportamos nada más y nada menos que 9 invasiones realistas en la parte norte. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente 5.000 soldados realistas que habían venido de combatir con Napoleón, ningunos improvisados. ¿Sí? A nuestro ejército del norte, por supuesto, Buenos Aires no lo abasteció de armas, entonces ellos iban tomando las armas que capturaban del enemigo, pero si no hubiera sido por este sistema de inteligencias tan famoso, halagado por San Martín, porque si no, no se podría haber dado nuestra independencia, no se podría haber dado ni siquiera el cruce de los Andes y la independencia de los pueblos vecinos. Dicho esto, que es una de las cuestiones más importantes, más relevantes de esta mujer fuerte, de una de las pocas mujeres que va a rescatar la historia, pero la historia lo va a tomar como la hermana de, ¿sí? Cosa que incluso su hermano, que la situó en un momento de gobierno, él no va a decir mi hermana, ¿sí? Ellos van a decir, incluso muchos que la van a consultar mientras él está en campaña y ella está ejerciendo las funciones de gobierno, hablar con Macacha era lo mismo que hablar con Miguel Martín, ¿sí? Una mujer de carácter, una mujer que tenía muy decidido lo que estábamos cuidando y protegiendo. A veces desde la comodidad de nuestro presente, no tan cómodo en estos días, ¿no? Pero se nos olvida por qué peleaban, de qué hablaban cuando hablaban de libertad, ¿sí? Y a mí me gusta a veces cuando hablo con adolescentes, llevarlos, retrotraerlos a qué nos referimos, porque a veces cuando nos plantan una bandera en vez de otra, como hicieron con el monumento a la bandera y demás, está bueno recordar estos próceres por qué peleaban. Cuando nosotros vemos hoy, no sé, novelas del tipo de Moisés y vemos a un pueblo sometido, ¿sí? Cuando vemos Chica da Silva, cuando vemos tantas otras, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es gente que de sol a sol su vida no les pertenecía, su trabajo no les pertenecía. Por supuesto no iban a poder realizarse, estudiar, decidir, ¿sí? Eso es la libertad por la que estos hombres y mujeres luchaban.
Macacha va a tener la gran suerte de nacer en el seno de una familia acomodada económicamente. Su padre era tesorero real, había sido hasta ese momento, y su madre venía de la aristocracia que fundó nada más y nada menos que San Salvador de Jujuy. Entonces, tuvo una formación que no era común para las mujeres de la época. Ella a los 5 años ya sabía leer y escribir perfectamente. Participaba de las discusiones políticas, participaba de contar sus ideas, exponerlas, se ponía de acuerdo con su hermano, se iban a caballo a recorrer todo el territorio y por supuesto que iban estableciendo amistades con el pueblerío en general, ¿sí? Eso después le va a valer, entre otras cosas, entre otras acciones de gobierno, el nombre de madre de los pobres, ¿sí? Pero estamos hablando de una mujer muy afortunada, por supuesto, pero de una mujer que estuvo a la altura del momento político que se le presentaba, ¿sí? Por eso hoy la recordamos. Hubo muchas otras, ojalá tuviéramos el rescate de todas aquellas mujeres que le ayudaron a tejer esta red de inteligencia, pero no fueron ningunas improvisadas. Entendían perfectamente qué estaban defendiendo cuando decían estamos defendiendo nuestra libertad y demás. En 1815 ella tuvo la oportunidad, una vez más, de aprovechar estos dotes de estratega porque se enfrentó su hermano Martín Miguel de Güemes nada más y nada menos que con Rondó. Rondó comandaba el ejército de parte de Buenos Aires, así que para nada está de acuerdo en que el pueblo de Salta haya elegido por sus propios medios a su gobernador. Ellos ponían los gobernadores y los ponían a dedo y ponían los gobernadores que les quedaban cómodos. Así que estos dos hombres, por supuesto de armas tomar, iban a enfrentarse. Y Macacha Güemes ofició de mediadora en lo que después va a ser el Pacto de los Cerrillos, que yo se los mencionaba hace un rato a San Martín, pero San Martín decía, realmente no hubiera podido cruzar los Andes, no hubiera podido hacer toda esta campaña de independencia si no hubieran hecho no hubieran parado lo que era ese enfrentamiento fratricida, ¿sí? Porque después ellos mismos reconocieron, la causa era la misma, sucede que los intereses, ¿sí?, de Buenos Aires siempre privilegiaron a la burguesía que hacía negocios, a veces con los enemigos de España y a veces con los españoles. Entonces, era necesario esa cuota, esa morosidad femenina para que no se enfrenten y para sostener lo que después va a ser la campaña sanmartiniana, el gobierno salteño elegido por los propios salteños, y tal es así que cuando muere, que estuvo 7 días agonizando, su hermano Martín Miguel de Güemes la va a poner en la situación de gobierno a ella, ¿sí? Se la va a encargar, porque si no se les iba todo de las manos y de vuelta iban a tener una gobernación manejada por intereses de Buenos Aires, por intereses extranjeros, y iba a ser entregar toda la batalla independentista, entregar la patria. A Macacha se la llevan presa, junto con su madre, ¿sí? Por toda esta situación que no les convenía a los terratenientes de turno. Cuando a Macacha se la llevan presa, se da una revolución maravillosa. Salió el pueblo entero, como uno dice más de una vez debería suceder, a romper todo. Fue la revolución de las mujeres, ¿sí? Y no les quedó otra que sacar a Macacha de la cárcel, ¿sí? Y que ella se vuelva a hacer cargo de su pueblo. Por supuesto que no le permitieron la gobernación, ¿sí? ¿Y se sabe que le inventan para llevarla presa? ¿De qué la acusan? A ella la acusan, entre otras cosas, del levantamiento del pueblo. Sabemos que... claro. ¿Se llamaba? Anarquista. Y, eso. Y sí, Claro. porque básicamente estamos hablando de que no todo el mundo tenía concepción de pueblo.
Para tener concepción de pueblo tenías que tener tierras, tenías que tener apellido. Y ella fue la madre de los pobres y del poblerío porque ayudó a crear, junto con su hermano, entre otras cosas, el fuero gaucho. En época de batallas independentistas existía el fuero militar, ¿sí? Existía el de estancieros, que se defendían entre ellos, pero no existía para nuestros soldados, que muchas veces iban a largas campañas militares, ese respeto es que después vuelvan, sigan teniendo su casa, sigan teniendo su parcelita de tierra, porque ni siquiera eran terrenos, y sigan teniendo su trabajo, para que no lo pierdan, para que se les reconozca como una licencia de servicio a la patria militar, crearon el fuero gaucho. Esas y otras tantas cosas de ayuda al pueblo, a los pobres, por supuesto no les simpatizaban para nada a los terratenientes de ese entonces. Y lamentablemente no hay mucha bibliografía de Macacha, porque eso ha sucedido con muchas de las mujeres de nuestra independencia. Lo que llega a nosotros sí es como la hermana de, pero con muy poquitos rasgos podemos saber que fue mucho más que la hermana de, ¿sí? Para Martín Miguel, de hecho, era su persona de confianza, más allá del género. Y para quienes la consultaban, por supuesto que también. Se dice que ella fallece a los 87 años, que sus funerales fueron absolutamente concurridos porque era una persona muy querida. Yo, por mi corazón, puedo pensar funerales al estilo de Eva Perón, porque era una persona a la que incluso después de que ya no estuvo más su hermano Martín y demás, la gente se le acercaba, les pedía armar redes de ayuda entre unos y otros, o sea, era la persona que ayudaba con alimentos, con vestimenta, comunicación entre unos y otros, alfabetizar lo poquito que se podía, porque como decimos, en ese momento las mujeres no accedíamos al conocimiento. Y ella tuvo la fortuna de criarse en un hogar donde incluso las damas patricias, en ese momento se las educaba para que tocaran bien el piano, para que supieran bailar, cantar, ser un adorno muy bello, pero por supuesto no a disertar de política, no de geografía, mucho menos de literatura y filosofía. Y en su hogar ella tuvo todo eso, porque tanto su padre como su madre, que su padre era muy conocido por tener una de las bibliotecas más grandes de la época, ¿sí? Más famosas. Entonces ellos les dieron a sus hijos, a los 8 hijos que tuvieron, la más chiquita falleció pronto, les dieron la posibilidad de tener la misma educación a estos chicos. Estuve hiper breve, pero dije, una vez más, perdón por el horario. Gracias, Lau, que te viniste desde las Europas, desde lejos. Desde San Vicente.